Buenas noches, que Dios los vuelva a bendecir y que los bendiga siempre. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos capítulo 11. Hoy seguimos con el séptimo fruto del Espíritu Santo. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo son cualidades que usted ya tiene, sino que le falta desarrollarlo o falta trabajar los frutos del Espíritu Santo. Así que vamos a estudiar el séptimo fruto. Ya nos quedan dos, así que no se pierda la serie que hemos titulado Los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle lectura. Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice así: con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia dijo: amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que, a ver, repítalo, de lo que no se ve. Otra vez, vamos a leerlo de nuevo. Quiero que se guarde este verso ahí en su mente y en su corazón. Es pues la fe, la certeza, que significa seguridad. Si lo leemos de esa manera, es pues la fe, la seguridad de lo que esperamos, y la convicción, o sea, el convencimiento de lo que no veo. Estoy convencido de cosas que no veo. Tome asiento. Vamos a ver cómo lo dice la versión actual. La versión actual lo dice de esta manera: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Miren lo que dice el original. Esto es traído de la Biblia original. Miren lo que dice el verso: confiar en Dios, o sea, la fe es confiar en Dios y estar totalmente, no parcial, no un 80%, sino totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo vemos. ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie. Pero estamos convencidos de que Él existe. Eso es fe. Eso es fe. Estar convencido de que Dios es real. ¿Y cuál es la evidencia de ese convencimiento? Es que usted está aquí. Es que usted viene con la actitud de oír el mensaje de Dios, de oír la palabra de Dios y de venir a adorar a Dios. Entonces usted sí cree que Dios es real, pero quizás no está totalmente seguro. Eso es lo que quiero hoy estudiar. La seguridad que nosotros nos está faltando. ¿Qué pasa cuando una persona es insegura? Es inestable. ¿Qué más podría ser una persona insegura? Inconstante, está lleno o llena de dudas. No confía absolutamente, sino que siempre está pidiendo pruebas, señales, ¿verdad? A ver, muéstrame, a ver, enséñame tu WhatsApp, a ver con quién conversas, a ver, ¿cierto? O sea, no está completamente segura que cuando alguien le dice mi vida es íntegra o hice esto, entonces las personas cuando no tienen la seguridad, ¿qué piden? ¿Cómo? Pruebas. Y hay gente que le pide a Dios pruebas. Señor, si tú me oyes, a ver, respóndeme esta oración. No, Dios no está para jugar con Él. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo que haría, lo hará. Él no necesita que tú lo cuestiones. Hay mucha gente que cuestiona a Dios. A ver, si Dios me hace esto, entonces yo creo en Él. Jesús dijo un día: bienaventurados son aquellos que no ven, que no sienten, que no tocan, pero que creen. Amén. Bien, definamos qué significa fe.
La definición de fe es creencia y esperanza personal en alguna existencia superior. Note lo que es fe. Estoy haciendo una definición profunda de lo que es fe. Es una creencia y esperanza. O sea, van ligadas la creencia y la esperanza. Por eso hay gente que dice: si yo voy a Yavaca caminando, yo sé que el muñeco me va a salvar a mi hijo. ¿Qué está aplicando esta persona en su creencia? ¿Cómo? Esperanza. Y resulta que funciona eso. Y de pronto el demonio, el diablo o su propia creencia produce un poder psíquico dentro de la persona o de ella, y el chico se sana o la persona se sana. Entonces la creencia o la fe siempre tiene que ir acompañada de la esperanza. Si usted no tiene esperanza en sus creencias, usted simplemente está siguiendo una religión cualquiera. ¿Cuál es la esperanza de nuestra fe? Que si morimos hoy, no nos vamos a ir al infierno. Que si nos morimos hoy, estaremos presentes ante Dios, aunque ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Esa es la esperanza. La esperanza de nuestra fe, ¿cuál sería? Aparte de esto, de que Dios está con nosotros, que Él es nuestro defensor, que Él nos ama. Tenemos esperanza. ¿Se imagina usted creer en Dios y no creer en que Él volverá, en que Él hará grandes cosas en su vida? Hay gente que dice: yo tengo años en el evangelio y no puedo cambiar. Quiero cambiar pero no puedo. No tienes esperanza. Tu religión es seca. Por eso la definición de fe es creencia y esperanza personal. Note usted que mi fe no te hará a ti nada. La fe es personal. Por más que yo te diga cree, si tú no tienes tu fe propia y no la has madurado, no la has desarrollado, es imposible. Aunque veas milagros. ¿Cuántos milagros Jesús hizo allá en Israel? ¿Y cuánta gente se maravilló de los milagros? ¿Y cuántos, cuando Pilatos dijo: aquí está Barrabás y aquí está Jesús el Mesías, vuestro rey, ¿a quién queréis que suelte? Y la gente comenzó a pedir a Barrabás. Pero si habían visto las señales, el poder, ¿y por qué lo estaban sentenciando las personas que habían visto lo que Jesús había hecho? Porque la fe, escuche bien esto, la fe es personal. La fe es personal. Por más que le digas a la otra persona cree, si esa persona no abre su corazón para creer y adoptar la esperanza en Dios, es imposible que esta persona, este creyente, empiece a desarrollarse. Por eso dice la versión que les he leído que la fe es estar totalmente seguro de que Dios es real. Pero también fe es un conjunto de principios o de doctrinas. Fe también es un conjunto de principios. ¿Cómo yo sostengo mi fe? Pues en las doctrinas o en lo que yo creo. ¿En qué creo? Creo en Dios, creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creo en la Biblia, creo en el bautismo. Es un conjunto de doctrinas. ¿Cuál es tu fe? Algún día te van a preguntar: ¿me puedes dar tu declaración de fe? ¿En qué está sostenida tu creencia? No solamente en la esperanza, que es buena, sino que tiene que estar sometida, sujeta, en base a principios, en base a lo que tú crees. Amén. La etimología o la raíz de esta palabra es del latín fides, de donde viene la palabra fe, fides, que significa dos cosas importantes: lealtad y fidelidad. O sea que la fe tiene dos ingredientes maravillosos. O sea, usted no puede decir que tiene fe y usted no es leal con Dios. Si usted dice que tiene fe y no tiene lealtad a Dios y no tiene fidelidad a Dios, tu fe es muerta.
Santiago dice: ¿de qué sirve que tú digas yo tengo fe y no tienes las obras, no tienes la convicción de lo que tú crees? Entonces tu fe no sirve, es una fe muerta. Estos dos principios de la lealtad y la fidelidad muchas veces en el cristiano no se ve. No hay lealtad, no hay fidelidad. Fidelidad que a sus propios principios, fidelidad a Dios, lealtad a Dios. A veces somos desleales con Dios, muy desleales. Y una de las características que he podido observar durante los años de creyente de la deslealtad con Dios es el famoso tiempo. O sea, el tiempo pareciera que se volviera enemigo de Dios, y eso nos vuelve desleales. Cuando Dios nos pide un tiempo para pasar con nosotros, no tenemos ese tiempo, pero sí tenemos tiempo para otras cosas. Pero cuando Dios nos pide el tiempo, no hay. Eso es deslealtad. Y la infidelidad, ¿qué sería la infidelidad? Romper, transgredir un mandamiento. Pero también fe significa otra cosa dentro de esta expresión latina. Significa confianza plena en alguien. Confianza plena en alguien. Es como cuando un bebé, mamá lo agarra o papá lo agarra, el niño está tranquilo en sus brazos porque sabe que su padre no lo va a dejar caer. Hay una confianza. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar la conciencia, note usted que antes, cuando nosotros nacemos y somos niños o bebés, tenemos una conciencia llamada inocencia. La conciencia inocencia, lo que habla la Biblia. O sea, somos inocentes. Y esa inocencia pura de un bebé, de un niño, deberíamos tenerlos. Porque Jesucristo dijo un día: el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. O sea, el Señor quiere que para confiar en Él apliquemos eso que los niños tienen: la inocencia. La inocencia. Y si no tenemos una confianza plena en Dios, créanme que no vamos a durar mucho tiempo en la iglesia. Ha habido mucha gente en la iglesia que viene, llega, están 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y luego se secan y ya no vuelven a venir. Y uno se pregunta: ¿pero por qué? Hasta uno se cuestiona. Se les visita, se les llama, estamos detrás de ellos, pero ellos deciden ya no venir. Y cuando les preguntas por qué, te dan una excusa tonta. La peor excusa que cualquiera no la podría aceptar. Pero como Dios no obliga a nadie, simplemente oímos la excusa. Es porque son gente que nunca entendió lo que es la fe. Nunca comprendió que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió con un solo propósito. Uno solo. No 2, ni 3, ni 4. Un solo propósito: de salvarte de la condenación del infierno. De salvarte de la condenación del infierno. Jesús no murió para hacerte feliz. Jesús no murió para solucionar tus problemas matrimoniales. Jesús no murió para solucionar tus problemas sentimentales. Jesús murió para salvarte. Y te dejó ciertas normas para que en base a ellas tú puedas resolver tus problemas. Tú puedas salir de los problemas que tienes. Pero Jesús no murió específicamente para solucionar los problemas de nadie, hermano. Solamente solucionar el problema que el hombre no puede hacer, que es la salvación de nuestras almas. Y eso es demasiado lo que hizo Jesús. Acuérdense de Lázaro. Lázaro tuvo una mala suerte, vamos a llamarlo así. Vivió enfermo, vivía a la puerta
de los ricos para pedir las migajas. Dice la Escritura que tenía llagas en el cuerpo, los perros venían y le lamían. Nadie lo quería, Lázaro. Era un mendigo, un donadie. Miren la condición de Lázaro en la tierra, pero él creía, amaba a Dios. Y cuando murió, ¿dónde llegó? A la presencia de Dios. Entonces es independientemente la salvación de que si tú eres pobre o si tú tienes problemas. Los problemas o las crisis que nosotros podamos tener en nuestra vida no mellan la salvación. Así como usted se puede morir rico e irse al cielo, usted puede morirse pobre e irse al cielo, siempre y cuando haya aceptado el sacrificio de la cruz. Es muy importante. Vamos al libro de Hebreos 11:4. Ahí miremos lo que habla acerca de la lealtad o del ser leal con Dios. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué hizo Abel para que hoy estemos hablando de él? Fue leal. Dio lo que Dios le mandó, lo que Dios le pidió. Dio lo que Dios ordenó. Mira, usted no necesita hacer algo de lo que usted cree que Dios quiere. Usted necesita creer en lo que Dios ya dijo que usted debe creer. Hay gente que hace cosas pensando que eso es lo que Dios quiere. Pero cuando vas a la Biblia te das cuenta que esos son acciones tuyos, pensamientos tuyos, deseos tuyos. Si nosotros hacemos lo que Dios nos manda a hacer, entonces alcanzaremos testimonio de que somos justos. No podemos ayudarle a Dios. Hay gente que quiere ser más santa que Dios. Hay cristianos que se han ido al extremo y se han vuelto religiosos, se han vuelto santurrones, porque han querido ser más santos que ¿quién? Que Dios. Y eso daña la imagen del cristianismo. El Señor quiere que nosotros seamos equilibrados. Para poder entender la lealtad hacia la palabra de Dios, necesitamos comprender en primer lugar que el conocimiento que Dios nos da es la base para nuestro diario vivir. Si no tenemos conocimiento, no vamos a poder desarrollarnos en este mundo. El conocimiento lo es todo, hermanos. En el verso 5 ahí encontramos otro personaje. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que no tiene fe. Hay tres tipos de fe dentro de la fe. Recuerden que esto no significa que hay tres fe, no, es una sola. Pero la fe es un conjunto de principios, como la verdad es un conjunto de verdades, como la doctrina es un conjunto de doctrinas o principios. La fe también es un conjunto de principios. Y hay gente que no tiene fe. Lamentablemente no tiene fe. Y lo vamos a demostrar por qué. Vamos a Santiago. Y esto nos vuelve a nosotros cristianos de papel. Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, es fe, pero no es en su totalidad. Recuerde que la fe es confiar en Dios totalmente. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero ¿obedecen los demonios? ¿Obedecen los demonios? ¿Sabe que hay muchos cristianos que creen en Dios pero no obedecen a Dios? Creen en Dios,
pero no obedecen a Dios, entonces tienen o están en la posición de un demonio, porque los demonios también creen en Dios. Los demonios no son ateos. Los demonios también creen en Dios. Y es más, cuando oyen el nombre de Dios, tiemblan, se llenan de pavor, se llenan de miedo. En cambio nosotros, cuando oímos la palabra, no la tomamos con seriedad. Y eso es un gran problema. Vamos a ver 3 principios importantes de la fe, que esto nos va a ayudar a entender cómo la fe se mueve en nuestra vida diaria. 1, la fe para vivir. A ver, yo necesito fe para vivir. Claro, necesito fe para vivir. Cuando salgo a la calle, ¿a quién se encomienda usted? A Dios. Señor, ve conmigo. Usted está pidiendo la protección de Dios. Cuando usted recibe un plato de comida del vecino o de su propia casa, usted agradece a Dios. Usted está confiando en Dios. Diariamente nosotros debemos vivir confiando en Dios. ¿De qué manera? Primero, en la mañana, al momento de levantarnos, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Decirle a Dios, gracias por el día de hoy. Desde ese momento yo ya estoy encomendando mi vida a Dios. Pero a veces por el apuro no hacemos eso. Nos levantamos tan apurados porque se nos hizo tarde que nos olvidamos hasta del desayuno. ¿Y qué menos te vas a acordar de Dios? Y sales corriendo a tu trabajo. ¿Y dónde quedó Dios? Después las cosas salen mal. Después las cosas salen mal. Porque cuando en el trabajo se te presenta un problema, tú no tienes la protección de Dios, porque no te encomendaste a Él y no sabes cómo enfrentar el problema, no sabes cómo resolver el problema que se te presentó en el momento, y tiendes a huir o te molestas, te enojas, porque no estás en confianza o en comunión con Dios. Pero cuando usted en la mañana usted le dice al Señor, Señor, ve conmigo, te doy gracias por este día, me encomiendo a ti. Cuando tienes problemas, tu espíritu está sometido a la voluntad de Dios, que los tomas de otra manera. No te exasperas, con tranquilidad lo resuelves. Y si pasó algo más allá de lo que tú no puedes hacer, dices gracias, Señor. Romanos 8:28 dice la Escritura que los que amamos a Dios, significa los que tenemos fe en Dios, todas las cosas que nos suceden en el diario vivir, estas sean buenas o sean malas, se van a convertir ¿en qué? En un problema para nosotros. ¿Así dice el texto? ¿En qué se van a convertir? En una ayuda. Pero ¿cómo puede usted decir que un problema se va a volver una ayuda para ti? ¿Cómo usted puede pensar que un problema, una dificultad, una crisis en el matrimonio, en la familia, se puede volver una herramienta útil para su vida? ¿Cómo es posible? La gente no comprende eso. La gente cuando tiene un problema no ve el problema como una posibilidad de mejorar, de solucionar el problema y poder sacarle lo mejor, sino que ve el problema como un problema tan grande que se enfrasca o huye del problema o agranda el problema. Pero nosotros los cristianos, cuando tenemos un problema, vemos una oportunidad para mejorar. Los problemas no llegan a tu vida de gratis, de así por así. Los problemas llegan a tu vida porque uno de los dos los causó, o alguien los causó. Y cada vez que llega un problema a tu vida, tú tienes que meditar en el problema y pedirle a Dios sabiduría para extraer lo bueno del problema. Pero cuando tú amas a Dios, los problemas van a ser para ti más que una ayuda, una herramienta. Te dan experiencia, te dan sabiduría y te vuelven consejero o maestro para otras personas. Entonces necesitamos la fe diaria, encomendarnos a Dios todos los días.
Otro principio de la fe. La fe para creer que somos salvos. ¿Sabe usted que si un cristiano cree que la salvación se pierde, ese cristiano vivirá con miedo toda su vida? Hay cristianos que viven con miedo. Fallan, se equivocan, les sucede algo y entonces dicen: yo ya no soy salvo. Necesito que ustedes aprendan la confesión de fe de la salvación. ¿Cómo podemos confesar nuestra fe o declarar nuestra fe en cuanto a nuestra salvación? Esto guárdelo en su corazón para que no ande con miedo en cuanto a su salvación. A veces yo he preguntado aquí, a ver, ¿cuántos son salvos? Y muchos he visto que con miedo levantan la mano, u otros no lo hacen porque no tienen la fe, la seguridad de que son salvos. Cuando ya hace 5 años, 3 años, 2 años se arrepintieron y se entregaron su vida a Jesús. Entonces dicen: no, es que yo no soy salvo porque yo tengo esta debilidad, o porque yo no soy casado, o porque yo no tengo esto, o porque me falta esto, entonces no soy salvo. Si fuera la salvación por estar cumpliendo todas las reglas de la sociedad o de la iglesia, si eso fuera los requisitos para ser salvo, entonces nadie se salvaría. Entonces la fe sería por obras. Pero la fe es por gracia. Efesios 4:8, verso 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don, o sea, un regalo ¿de quién? De Dios. Pero para que yo esté seguro de que yo ya soy salvo, necesito aprender mi declaración de fe en cuanto a mi salvación. Y aquí le va, anote ahí en su mente o en su cuaderno. 1. Debo creer que Cristo me salvó una sola vez para siempre. Cristo te salva una sola vez para siempre. 2. Cristo te perdona una sola vez para siempre. 3. Cristo murió y resucitó una sola vez para siempre. 4. Cristo me amó una sola vez para siempre. Entonces soy salvo para siempre. Oiga, y cuando peco y cuando cometo un error, ¿cuántos de ustedes, sus hijos, se han portado mal y los ha dejado sin comer? ¿Verdad que nadie ha hecho eso? Jesús dijo un día: ustedes son malos, pero cuando sus hijos les piden pan, ¿qué hacen ustedes? ¿Les dan piedra? No, le dan pan. Entonces, si ustedes, que son malos, dan buenas cosas a sus hijos, aunque estos sean malos también, porque si usted es malo, su hijo también es malo, y su hijo siendo malo y usted siendo malo le da buenas cosas, ¿cuánto más el Padre de los cielos no les dará a ustedes, siendo malos, buenas cosas, siendo el bueno? ¿Notan la diferencia? Usted es padre y es malo, su hijo es hijo y es malo, pero sin embargo le da buenas cosas. Dios es padre y es bueno y usted es malo, ¿no le dará buenas cosas siendo el bueno? Entonces Él nos salva para siempre. Amén. 3. Tercer principio: la fe para santificarnos. Hay religiones sectarias como son pues corrientes pentecostales, corrientes reformadas, pues de las iglesias del Nuevo Mover, o ahora se ha levantado una nueva forma de ver a la iglesia llamada la iglesia emergente, donde están haciendo reformas. Supuestamente dice la iglesia emergente que hay que acercar la iglesia a la gente y no la gente a la iglesia. O sea, hay que convertirnos al mundo para ganar al mundo. Pero la Biblia dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces la iglesia emergente está
generando unas reformas tan maquiavélicas que están imitando al mundo. O sea, el mundo ya no necesita discutir con la iglesia, porque el mundo está en la iglesia. ¿Y cómo nosotros debemos santificar nuestra vida? Pedro dice: sean santos porque Dios es santo. Dios es un Dios santo. Pero ¿qué significa la palabra santo? Cuando nosotros oímos la palabra santo, como que nos da a pensar una persona inmaculada, que no se equivoca, muy perfecta, muy pulcra, impoluta de todo, o sea, no se equivoca, es una persona intachable. Así nos parece la palabra santo. Pero esta palabra, cuando se escribió en el griego, significa, la palabra santo, apartado. O sea, separado. No dice perfecto, no dice pulcro, dice separado. Entonces Dios nos pide a nosotros que nos separemos del mundo, que nos separemos del pecado. No nos pide que seamos perfectos o pulcros en nuestra manera espiritual, porque Dios sabe que somos humanos y que vamos a fallar constantemente, pero que esto no nos dé licencia para decir: como soy humano, entonces voy a fallar. No, el verdadero cristiano siempre está buscando ser mejor cada día para Dios. La competencia que nosotros debemos tener no debe ser con el vecino ni con el hermano, sino debe ser personal. Entonces, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo funciona la fe para que yo pueda vivir en santidad? Vamos al libro de San Juan 17:17. San Juan 17:17. Dice ahí: santifícalos en tu verdad. Mientras usted esté en la verdad y oyendo la verdad, usted va a ser santificado. O sea que sí tenemos una responsabilidad en la iglesia, como pastor, como maestros, de predicar la verdad de la palabra. Si queremos que la iglesia se santifique, entonces tenemos que predicar la verdad. Tenemos que hablar la verdad de la Escritura para que la iglesia se santifique. Porque si no predicamos la verdad, la iglesia comenzará a buscar la santidad en forma de naturaleza divina. A ver, ¿cómo significa eso? La santidad que Dios tiene es su propia naturaleza. O sea, Él es santo. Así es su naturaleza. La naturaleza de nosotros, ¿cuál es? Humana y mala, porque el pecado la degeneró. Pero la naturaleza de Dios es santa. Es imposible que Él peque, porque es su naturaleza. Es como la naturaleza del chancho o del puerco. Si tú a un puerco lo lavas y le echas pues no sé, shampoo y lo dejas limpiecito, ¿usted cree que ese puerco se mantendrá así? ¿Y por qué vuelve a ensuciarse? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Él no puede permanecer limpio. En cambio, Dios, su naturaleza es santa, y esa es su naturaleza. En cambio, la santidad que nos pide a nosotros no es igualarnos a la naturaleza de Dios, porque entonces estaríamos copiando o siendo Jehová Junior, como dijo Casluna. No, Él está pidiendo que nos separemos. Es otro tipo de la santidad, que significa separarse del pecado, del mundo. Y a veces no entendemos eso. Pero hay corrientes que piensan que la santidad debe ser ayudada con la forma de vestir, ayudada con la forma de hablar, ayudada con la forma de comer. Hay gente que hasta se abstiene de comer ciertos animales, ciertas comidas, porque dicen que se pueden contaminar espiritualmente. Los fariseos tenían que andar bien aseados, se lavaban las manos para no perjudicar su santidad. Los movimientos religiosos siempre van a buscar ayudar a la santidad, porque ellos piensan que tiene que usted llegar a ser igual que Dios. O sea, tener la misma naturaleza que Dios
tiene. Eso no se puede, es imposible, hermano. Porque uno de los atributos que Dios tiene es que Dios es 3 veces santo. Es imposible que yo llegue a ser como Dios. Pero hubo alguien que le dijeron que sí podía ser como Dios, como a muchos evangélicos le dicen que sí pueden ser como Dios. ¿Quién fue ese alguien que le dijeron que sí podía ser como Dios? ¿Ah? ¿Quién? Eva. A Eva le dijeron: si tú comes, vas a ser como Dios, o sea, de la naturaleza divina. Entonces a los evangélicos que no tienen conocimiento le dicen: si tú no comes esto, si tú te pones este vestido, si tú ya no te pintas, si tú ya no te haces el aseado, si tú ya no te vas al parque, si ya no te vas a la playa, si ya no haces, te vas a volver como Dios. En verdad, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como Dios. Si Dios no comparte su gloria con nadie, nosotros no somos dioses, somos seres humanos. Y Dios nos pide separarnos del mal, no nos pide ser como Dios. Pero cuando estas corrientes entran en cuanto a la santidad, entonces la gente comienza a abstenerse de cosas que Dios mandó para el disfrute de la gente. Las playas, por ejemplo, ¿para qué las hizo Dios? Para que la gente lo disfrutara. Vi en un video un paseo de una iglesia a la playa. Mira, hermano, todititos con su pañueleta, con su falda larga, su blusa hasta acá, metidos en la playa. No, pues la naturaleza de la playa es otra. Tienes que ponerte un short. No vas a andar pues forradísima en la playa. Pero cuando ellos les dicen: no, es que es malo, es pecado. Por eso Pablo decía que ya en el tiempo de la iglesia de Colosas ya habían estas corrientes que indicaban que para ser santo había que dejar de hacer ciertas cosas. Miremos Colosenses capítulo 20 capítulo 2 versículo 20, dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a las cosas del mundo, escuche bien, sus rudimentos significa cosas del mundo. A ver, voy a checarlo en la traducción actual. ¿Qué dice la escritura en esta traducción? Colosenses capítulo 2 versículo 20. Vamos a ver qué nos enseña un poco la nueva traducción de la Biblia. Capítulo 2 versículo 20. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a las cosas de este mundo. ¿Ven? Ya no estamos sometidos a las cosas de este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como que si estuvieran bajo las cosas de este mundo? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen? Miren lo que dice aquí: no toques, no comas, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, ¿por qué obedecer a la gente que te dice: ay, no te pintes, porque eso es del diablo? Ay, no te pongas esta ropa, porque eso es del diablo. Hay un límite de la ropa, hay un límite de la forma en que tú debes vestirte. ¿Cuál es ese límite y ese principio? El decoro. El decoro, ese es el límite. Si tú pasas el límite del decoro, ya estás en pecado, pues. Te vas a la playa y te vas a poner bikini, pues ya estás en pecado. No, pues. Los límites de las reglas de la Biblia, cuando son violadas, entonces rompemos la santificación de Dios en nuestras vidas. Por eso necesitamos oír la palabra diariamente, leer la palabra diariamente. Para que nuestra fe comience a tener evidencias, necesitamos manifestar las obras. Si antes yo me vestía indecorosamente, pues ahora me voy a vestir decorosamente. Ya es una obra. Si antes me pintaba indecorosamente, hay gente, hermano, que se pinta, ya no, pues parecen payasos. Se pintan por acá bien negro, parecen egipcias, hermano. Los labios desde lejos las ves, pero que parecen esos pajaritos rojos, de pechito rojo, que desde lejos los ves. No, eso es indecoroso. Píntate pero con decoro.
Todas las cosas que tú quieras ponértela, Dios te las permite. Pero si tú rompes la regla del decoro, ya estás en pecado con Dios. Amén. Muy bien. Entonces tenemos que empezar a dejar de hacer cosas que rompen la regla del decoro y que malogran nuestra santidad, malogran nuestra separación con el mundo. Entonces ya no se parece, hermano, una cristiana a una mundana. Tiene que haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El decoro. El decoro es la diferencia. ¿Se imagina usted se va a jugar pelota y todos ahí cuando se patean se rezongan, ¿verdad? Y usted como cristiano está jugando pelota y comienza a rezongar a los demás. No, pues usted es un mundano, está rompiendo la regla. Y si yo sé que no me puedo controlar mis palabras cuando juego pelota o juego partido o fútbol, y sé que no voy a controlar, entonces no juego, pues, porque no tengo dominio. Porque si yo voy a estar rezondrando o voy a estar hablando malas palabras cuando juego pelota, voy a romper el límite de lo permitido, y entonces ya estoy pasando lo normal y usted estaría pecando. No es pecado hacer deporte, pero si usted se va al extremo, entonces ya lo convierte en pecado. Necesitamos tener el control. Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 12: todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. ¿Y quién tiene el control para poder detener nuestros exabruptos o exageraciones? Nosotros. Amén. Nosotros. Esas son las manifestaciones de las obras de nuestra fe, de que comenzamos a creer en la palabra y a actuar. Bien, vamos a enumerar la declaración de fe. 1. Todo cristiano que tiene claro la doctrina de Cristo y que está basado en la fe bíblica, tiene que tener estas doctrinas o creer en estas doctrinas. Declaramos que Dios es trino. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son de la misma naturaleza, pero que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No como los trinitarios, unicitarios, ellos dicen que Jesús es el Padre y que el Padre es una manifestación del Hijo, y que el Hijo es una manifestación del Padre, y que el Padre es una manifestación del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es una manifestación del Hijo. O sea que no existen tres sino uno, pero en diferentes manifestaciones. No es así. No, esa doctrina es antibíblica. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Los tres pertenecen a la misma naturaleza. El hombre y la mujer, ¿a qué naturaleza pertenecen? A la humana. ¿Pero cuántos son? 2, pero son de una misma naturaleza. Los animales, ¿de qué naturaleza son? Pues de la naturaleza animal. ¿Y cuántos animales existen? Muchos. Entonces, porque el perro no es igual que el elefante, ¿voy a decir que el elefante es de otra naturaleza? No, es de la misma naturaleza. Entonces Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza. Son Dios, no son tres dioses. Tenga mucho cuidado con eso. Es un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. 2, somos salvos únicamente por la fe. 3, creemos que el sacrificio de Jesús es suficiente para ser salvos. 4, declaramos que la Biblia es la palabra de Dios. No necesitamos otro libro. La Biblia es la palabra de Dios. 5, declaramos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Escuche bien esto. El Señor es nuestro pastor por excelencia. No el pastor es nuestro Señor. No, amén. El pastor no es nuestro Señor. El Señor es nuestro pastor. Entonces, la declaración de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es la iglesia y Cristo es la cabeza. ¿Quién manda en la iglesia? Cristo. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Y el pastor qué es? Un siervo de Cristo.
El día en que saquemos esta palabra de la iglesia, ya no mandará Cristo, comienza a mandar el pastor. Entonces, si eso pasa, usted salga corriendo, porque si ya manda el hombre, ¿para qué seguir en un lugar donde ya manda el hombre y no manda a Cristo? Amén. ¿Están conmigo en eso? Muy bien. Otra declaración de fe. Declaramos que Jesucristo murió. ¿Y qué más? Para que la doctrina sea completa, ¿qué más pasó? Jesucristo murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Si usted nomás declara que Jesucristo murió y no resucitó, o que Jesucristo resucitó siendo una figura espiritual, usted no está creyendo en la doctrina bíblica. 7. Declaramos que somos salvos a través de Cristo, o que solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo salva. Y la octava, declaramos que el bautismo es mi confirmación de mi arrepentimiento. Si usted está arrepentido, tiene que bautizarse. Si usted no está arrepentido, no se bautice. Y si usted no está arrepentido, entonces no es cristiano, es oyente. Hay una diferencia entre los oyentes y los creyentes. El creyente es el que hace lo que Dios dice. El oyente simplemente es un espectador. Amén. Por eso necesitamos desarrollar la cualidad de este fruto, que es la fe. Ya el Señor puso en nosotros esta cualidad, solo tenemos que desarrollarla. ¿Y cómo lo hacemos? Con el conocimiento que hoy hemos recibido y de acuerdo a la Escritura. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor y oremos para que Él nos ayude a desarrollar esta cualidad. Amado Dios, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú has puesto en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú lo produces, Señor, no nosotros. Y yo te pido, Señor, en esta noche, que esa cualidad de la fe en nuestras vidas se desarrolle, Señor. No queremos ser oyentes, queremos ser creyentes. Queremos creer en tu palabra, porque nos trae bendición. Porque al obedecer y creer en lo que dice ella, seremos bendecidos. Perdónanos las veces que no hemos creído. Perdónanos las veces que la hemos oído y la hemos ignorado. Hoy queremos que la fe, Señor, que tú pusiste en nosotros crezca a través del oír tu palabra. Que cada día vayamos desarrollando las cualidades del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo y podamos ser hombres completamente, enteramente perfeccionados para la obra que tú tienes a bien encomendarnos. Muchas gracias por esta enseñanza de esta serie, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor.